Hola, ¿cómo estás? Esto es Dios en Acción. Para el programa de hoy invitamos al doctor David Vergara, quien es el secretario de Salud de la Gobernación de Boquerón aquí en el Chaco, y él nos va a contar cómo él conoció al médico de todos los médicos, al doctor de doctores, y cómo eso ha impactado su vida y cómo Dios puede ser tu mejor médico. Así que quédate con nosotros, enseguida volvemos con Dios en Acción. Este viernes a las 19 horas en Chaco Rural. Este viernes a las 19 horas. No te lo pierdas. Aquí estamos con Dios en Acción y hoy tenemos con nosotros el invitado, el doctor David Vergara, que es el secretario de Salud acá de la Gobernación de Boquerón. Bienvenido al programa, David. Gracias, Jerry. Un saludo a tu amable teleaudiencia. Para mí es un placer estar aquí y me siento honrado por la invitación. Bueno, acá igualmente, David, vos tenés mucho para contarnos, tenemos mucho para aprender de tu vida. Te conozco así un poco desde antes, ¿verdad? Y sabemos que tienes una vida ejemplar, pero también tienes un puesto importante en nuestra sociedad que estás utilizando para el reino de Dios, ¿no? Para servirle a Cristo también. Y David, cuéntanos primero un poquito más de tú tienes familia, tienes esposa y de tu trabajo. Sí, bien, gracias a Dios. Soy felizmente casado. Tengo mi esposa, estamos casados vamos a cumplir 10 años este fin de año. Mi esposa es Dalma Noelia Martínez de Vergara. Soy padre de 3 hijos, preciosos hijos, y actualmente me encuentro desempeñándome como secretario de salud del gobierno departamental. Siempre doy testimonio de que si estoy ahí es porque Dios fue en gran manera bondadoso conmigo y los desafíos que me ha tocado vivir en la vida, he visto su fidelidad y he visto por sobre todas las cosas, he visto su respaldo y bueno, tengo mucho que contar de la fidelidad de Dios y por eso no dudé en venir, porque Dios permita que este breve testimonio que quiero hacerles conocer inspire a otras personas a confiar en un Dios que cada día nos sorprende con cosas mayores. La verdad que sí, así es. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa fe en Dios, en Jesús? Yo soy el último de 4 hijos de un matrimonio cristiano. Mis padres ya eran cristianos antes que yo nazca, ¿verdad? Yo nací en 1986 y mis padres llegaron a los pies de Cristo en el 84. Si bien nací en un hogar cristiano, me sentí en un hogar cristiano, me crié en un hogar cristiano, no fue sino hasta los 15 años que yo tuve un encuentro con Cristo. Siempre, como dice Job, lo decía Job, de oídas había oído yo, hasta entonces era el Dios de mis padres, no mi Dios personal. Y he asistido siempre a la iglesia, a los cultos evangélicos, los cultos cristianos, pero no fue sino antes de que cumpliera 15 años que yo tuve un encuentro con el Señor, y desde entonces puedo testificar de una vida
una relación personal con Dios. ¿Cómo fue ese encuentro que tuviste? Yo recuerdo que en un campamento, en uno de los tantos campamentos que nos tocan en la adolescencia, en la juventud, participar, era un campamento más para mí. Sin embargo, he sentido de que en una de las conferencias, en las charlas, Dios me habló profundamente sobre mi propósito en la vida. Y hasta entonces me sentía de que estaba solamente rellenando espacios en un seno familiar y en la sociedad. No me sentía útil y tampoco me sentía con propósito en la vida. En una de esas conferencias Dios trató muy personal conmigo y he sentido el llamado de Dios para ir en pos de su reino, para ser alguien que pueda, donde quiera que le toque estar, pueda testificar de su poder, de su amor, pero por sobre todas las cosas de que Él tiene el propósito y el manual de vida para cada uno de nosotros. Sí. No es así que si sin Cristo en nuestras vidas la vida pareciera ser sin propósito, ¿no? Así mismo Creo es. que hay muchas personas que andan con esta lucha, ¿no? Buscando un propósito en la vida. Y como vos decías, que Dios, o sea, como algunos dicen, Dios no tiene nietos, ¿no? Así mismo. Muchos tratan de vivir de la fe de sus padres, de sus abuelos, del pastor incluso, ¿no? Sí. Y eso de llegar a una fe personal en la vida es tan importante. ¿Cómo te ha impactado, de qué forma te ha impactado este encuentro con Dios? Cambió mi forma de ver la vida. Desde entonces tengo otras aspiraciones. Antes de eso, prácticamente mi sueño era formarme como un profesional universitario que pueda, no sé, provengo de un hogar mis padres tuvieron que pasar mucho tiempo trabajando, tanto en sus trabajos como padres, como también como obrero. ¿Verdad? Mi papá es jubilado en la función pública. Él es hijo de un matrimonio de 10 hijos. Pasaron una infancia muy dura. Mi madre también tiene 9 hermanos. Prácticamente Dios sacó mi hogar, mi familia de la pobreza extrema, porque a mi padre le tocó estar mucho tiempo trabajando, estando fuera de la casa en su infancia, en su adolescencia. Y yo he visto cómo con el testimonio de mis padres y con el mío he visto cómo Dios fue redimiéndonos, sacándonos de esa situación en el que vivíamos sin esperanza y sin proyección. A tal punto de que cuando yo me sentí en un hogar cristiano, decía yo, bueno, Dios es bueno, Dios fue fiel con mis padres, pero yo voy a tomar mi propio rumbo. Yo no quiero que mis hijos pasen necesidad, que yo voy a dedicarme no a la vida cristiana, voy a dedicarme a trabajar, voy a dedicarme a formarme, a ser un profesional que gane mucho dinero, todo lo que un adolescente sin rumbo, sin dirección puede aspirar. Pero después de este encuentro que tuve yo con Dios, mi forma de ver la vida cambió bastante, a tal punto de que ahora está en función a lo que Dios quiera, no lo que yo quiera. Mi agenda de vida era muy pensando en mí, una forma muy egoísta, sin proyección a la sociedad, sin proyección a las personas necesitadas. Y me metí en la medicina justamente porque Dios me llevó hacia este trabajo, hacia esa vocación de servicio, para justamente alcanzar a mayor cantidad de personas con mi profesión, pero por sobre todas las cosas con mi fe. Sí. Hay, o sea, muchas personas tienen miedo de que si se van a someter a Dios,
que ay, no, tal vez Dios me va a pedir algo que me va a ser difícil hacer, ¿verdad? Que yo no voy a querer hacer, o tal vez me lleva por otro lado de lo que yo estoy soñando, ¿no? Porque tenemos nuestros sueños y queremos, o sea, como vos decís, queremos hacer cosas para nosotros, ¿verdad? Y ¿qué decís? ¿Es beneficioso? O sea, ¿los planes de Dios son mejores o son peores para nuestra vida? Vamos a ir para una breve pausa y después vamos a escuchar la respuesta. Ahora se suma también el humo, los focos de incendio, afecta a la salud. Cada vez que el fumador inhala, todo ese humo ingresa a la sangre y por la sangre se puede distribuir por todo el cuerpo. Calmarle el dolor siempre es número uno y lo segundo es devolverle la función. Cuando uno va doblando el codo en esta posición, va logrando mover los dedos. La panza sobre la cadera materna, los pies hacia la espalda y la cabeza del bebé frente al pecho. Le decimos junto, mira cómo camina él. Junto, junto, ahora junto. Invertir tu tiempo en conocimiento, Aquí estamos de vuelta con Dios en Acción y acabamos de hablar un poco de cómo David conoció al Señor Jesús. Y la pregunta, David, ¿vale la pena cambiar nuestros sueños por los sueños de Dios? ¿Qué dices? Sí, absolutamente, no tengo la menor duda de eso, porque desde entonces he visto que Dios aceleró muchas cosas en mi vida. Lo que humanamente me hubiese costado tanto llegar por propios esfuerzos y méritos personales, Dios fue tan generoso, tan fiel, de que cuando ve altitudes y ve obediencia en sus hijos, Él se encarga de honrarles a manos llenas y las bendiciones. Yo, después de esa experiencia con Dios, yo me bauticé, yo me decidí por el Señor y desde entonces me metí a trabajar en más de cerca en el servicio en la iglesia. Yo tengo, a Dios gracias, tengo el talento de cantar, de tocar instrumentos. Me puse a disposición de la iglesia para servir en el ministerio de la alabanza. Y sentí el llamado de Dios en meterme en la medicina, ¿verdad? Sin descuidar lo otro. Y he visto que como la mayoría de mis compañeros eran personas que, inclusive muchos de ellos eran personas que andaban en la vida recorriendo ciudades donde vivir, muchas de ellas mucho mayores que yo, como que perdidas en la vida por no tener ese objetivo fijo. Siempre me acuerdo de las palabras de mis líderes espirituales, que el propósito de nuestras vidas siempre va a estar en aquel que nos creó y nos diseñó para el efecto. Si yo pretendo usar este vaso como cualquier otro instrumento, va a ser pérdida de tiempo. Y esa pérdida de tiempo no lo he visto en mí. Entonces, he visto en otras personas perdiendo el tiempo, precioso tiempo, y como que Dios conmigo, al contrario, hizo que se acelerara. Yo a mi corta edad ya me he recibido, ya he pasado por la alta gerencia regional en la salud, después de ser
un médico de 31 años, ya llegué a ser director regional. Las primeras palabras que pronuncié cuando asumí la dirección regional, porque lo tenía bien claro, fue que estaba ahí por un designio divino y en virtud al propósito de Dios. Entonces, yo he visto que Dios me llevó a acelerar los planes, los sueños que yo tenía. Hoy por hoy tengo la familia que quiero, tengo el trabajo que quiero, gano lo suficiente como para estar confortable. Ahora estoy construyendo mi propia casa, me he ganado en ese sentido el respeto de mucha gente, no porque haya virtudes en mí, sino porque simplemente me predispuse a ser obediente al llamado de Dios. Y sigo soñando cosas grandes, ¿verdad? Pero en los momentos de Dios, en los perfectos momentos de Dios, sé que van a venir, ¿verdad? Entonces, la recomendación y el consejo para la gente es que mientras seguimos empecinados en nuestros propios planes, vamos a estar mucho más lejos de concretarlos. ¿Verdad que sí? Que de verlos realizados de la mano de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso es interesante y creo que es tan importante entender, ¿no? Que nosotros podemos tener nuestros propios planes, podemos tener nuestros propios afanes y tener nuestras visiones, pero si Dios no está de por medio, si no son los planes de Dios, no nos va a ir bien, ¿no? Y si cumplimos con los planes de Dios y hacemos lo que Él pone en nuestro corazón para hacer y somos simplemente obedientes, a pesar de que nos sea difícil en este momento tomar esa decisión, al final siempre va a ser para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Nuestra propia bendición. Así que muy interesante tema aquí, David. Tu trabajo, ¿de qué forma lo ves como un servicio a Dios? O sea, ¿de qué manera poder servirle a la gente o demostrar el amor de Dios mediante esa profesión? Bien, a mí me ha tocado en el ejercicio de la profesión de la medicina, me ha tocado muchas clases sociales, gente adinerada, gente un poco más, un poco menos en su posición económica, pero en todos ellos he visto un común denominador. La gente acude al médico pensando que el médico va a poder resolver muchas necesidades que tienen que ver con la ignorancia de la gente. La gente acude al médico porque le duele la espalda y muchas veces el médico en su formación científica puede prescribir una medicación, pero ese dolor de espalda vuelve porque es producto de la preocupación, la ansiedad. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la depresión, el estrés, son las enfermedades del siglo, es la enfermedad del siglo, ¿verdad? El reto más desafiante para la salud a nivel mundial es lidiar con los problemas de salud mental. Entonces, yo me he dado cuenta de que muchas de las disfuncionalidades del cuerpo vienen producto de una disfunción mental. No, cuando digo disfunción mental, no solamente me refiero a que haya algún tipo de enajenamiento mental o un problema neurológico grave, sino que es porque la gente no sabe utilizar su tiempo, se estresa, trabaja más de lo debido, tiene mucho ajetreo, trabaja de manera sobrecargada. Todo eso le lleva a la gente a recurrir a la medicina en búsqueda de soluciones que cuando uno no está preparado espiritualmente, uno le va a tratar y le va a aliviar el dolor. Pero no va a la raíz del problema. Mi formación espiritual, que Dios me permitió entender, va más allá de solamente tratar al ser humano en el aspecto físico. Nosotros tenemos que, como médicos cristianos, tenemos que procurar ir al abordaje integral de la persona. Sabemos que la salud espiritual va a traer muchos beneficios e inclusive mucho más soluciones a la salud física de los tratamientos convencionales. Podemos tratar el dolor,
pero también podemos ir un poco más allá. Y yo, sin llegar a forzar a mis pacientes, le he dado consejos y he visto la mano de Dios en el consultorio. Qué tremendo, qué tremendo. Es un tema, o sea, pues como vos decís, David, la mayoría de nosotros, si tenemos un dolorcito, bueno, un medicamento, un analgésico, sí. Ahí está. Pero quiero escuchar entonces, ¿cuál sería una mejor respuesta que solamente medicarnos, verdad? ¿Qué podemos hacer para sanarnos de esas cosas que nos dan esos dolores? Pero nos vamos para una breve pausa y después ya estamos de vuelta con Dios en Acción. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Millones de personas reclaman acción en Estados Unidos y el mundo en contra del cambio climático. 9 de cada 10 venezolanos dice que su salario no alcanza para comprar alimentos. Hoy llega una nueva renuncia, quizás la más notoria. Posible acuerdo migratorio entre Estados Unidos y El Salvador. Más de 1.700 evacuaciones de personas atrapadas. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Aquí estamos de vuelta con Dios en Acción y David, nos dijiste que muchos de los dolores y de las enfermedades que nosotros tenemos no son solucionados por medicamentos. Cuando personas vienen y te das cuenta, este es un caso que necesita de Dios, no necesita de medicamentos, sino necesita de Dios. ¿Qué haces con esas personas y qué consejos le puedes dar? Me ha tocado ver a personas así en los consultorios y yo puedo decir de que todos necesitamos de Dios, más allá de los medicamentos, pero me he dado cuenta de que la gente muchas veces tiene mayor fe en esa pastilla o en ese jarabe. Y que como médico yo le lleve a las personas a creer de que ese jarabe o ese medicamento que le estoy indicando le va a hacer bien, es mi trabajo. Pero ese jarabe, ese medicamento tiene su acción farmacológica limitada por el tiempo en que lo tome o de repente si es algo que sea solucionable o tratable con estos fármacos, le puede dar solución. Pero, ¿qué pasa después de las personas? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo pueden vivir el día a día posterior al tratamiento? Es ahí en donde entramos con nuestra fe y le decimos a las personas muchas veces que más que el medicamento necesita una reforma de vida, le necesita a Dios, ¿verdad? Entonces yo me he dado cuenta de que en los consultorios la gente viene creyendo de que el fármaco le va a solucionar la vida. Sin embargo, el fármaco le va a ayudar en ese momento, pero su vida va a ser resuelta cuando cambie de estructura mental, de que transforme su mentalidad como producto de un acercamiento a Dios. Yo he visto gente llorar en consultorio por el solo hecho de decirle, te hace falta Dios. Lo que vos necesitas es paz. Lo que vos necesitas es descansar. Y el descanso tiene mucho de espiritualidad, no de dormir nada más. Porque muchas veces la gente duerme, se levanta cansado. Y no es porque no haya dormido suficientes horas, sino porque su vida, su espíritu, su alma clama por un descanso más allá de lo físico. Entonces es ahí donde como cristianos nosotros podemos ofrecerle al médico de médicos, al medicamento que no falla, que es justamente el acercamiento a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, uno renueva sus fuerzas y uno puede entender de que Dios
opera mucho más allá de la acción farmacológica en sí. Entonces, mucha gente me agradecieron, producto de una oración, se curaron, se sanaron, he visto milagros en eso. Y como tu programa es Dios en acción, yo puedo testificar de que Dios sigue accionando de la misma forma que aquellos días en que Jesús sanó a leproso, a gente con enfermedades no tratables en la época. De la misma forma Dios puede sanar hoy. Así mismo es, así mismo. Hace unos programas atrás tuvimos una persona testificando de cómo Dios le restauró, le dio un nuevo riñón, ¿verdad? Y diferentes milagros hemos estado hablando acá, y es cierto, Dios está en acción hoy. Y así como lo es en tu vida, lo puede ser en tu vida. Como dijo nuestro doctor David, que Dios, Jesús, es el doctor de doctores. Él es el médico de médicos. Y como Jesús mismo decía, si estás ahogado, si estás cansado, si estás necesitado, venga a mí, porque yo les daré descanso. Y en Él lo que podemos encontrar, este descanso que sana nuestra alma, este descanso que puede incluso sanar nuestras enfermedades físicas, porque muchas de nuestras enfermedades físicas, como escuchamos hoy, tienen relación con nuestras emociones, tienen relación con nuestro estado mental, nuestro estado espiritual, nuestro estado emocional. Entonces es tan importante que le ponemos a Dios en primer lugar, que le buscamos sobre todas las cosas. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas se les añadirán. Todas esas cosas está hablando de todas nuestras necesidades, y una de nuestras necesidades que tenemos es la salud emocional, la salud física, y todo eso encontramos cuando le buscamos a Dios en nuestras vidas sobre todas las cosas. Así que te quiero animar a que pongas a Dios en tus planes, en tu cada día, en tomarte un tiempo de descanso, de buscarle a Él todos los días y de confiar en el médico sobre todos los médicos. También quiero invitarte a orar esta oración con nosotros. ¿Qué tal si oramos con nuestro televidente? Con mi gusto. Padre, te damos gracias por este momento, este mensaje que hoy nos diste. Gracias, Señor, por nuestro amigo David, que nos dio esa exhortación de acudir al médico sobre todos los médicos, porque tú tienes las respuestas para todos nuestros dolores. Y así hoy decidimos buscarte a ti, así hoy decidimos entregar nuestra vida en tus manos, Dios. Y pedimos que tú sanes nuestros dolores físicos, pero también especialmente nuestros dolores emocionales, nuestros dolores espirituales, Señor. Pedimos, Padre, que tú nos pongas en un camino de sanidad y de salud en toda área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, David, por tomarte el tiempo con nosotros aquí, y también a nuestro televidente. Gracias por acompañarnos hoy. Nos es importante que estén ahí y también que nos apoyen al ponerse en contacto con nosotros. Queremos escuchar de vos. Si tienes alguna sugerencia, algún consejo que necesitas, estamos para servirte. Pueden contactarse con nosotros al 0981 80 70 47. Dios te bendiga.